enseñado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Muy bien, vamos a abrir la Biblia hoy entonces. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Y vamos a leer un pasaje muy interesante. Es un pasaje muy curioso. No sé si se dieron cuenta, para los que están conectados a las noticias, ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión que es trascendental. Dijo que el tema de si se permitía el aborto o no se permitía no iba a ser ya aprobado federalmente, sino que cada estado tiene que tomar su propia decisión. Alguna gente no entiende cómo funcionan los Estados Unidos. Estados Unidos son como 50 países unidos, cada uno con su propia Corte Suprema, sus propias leyes, su propio... Y cuando algo es federal, los 50 estados están obligados a acatarlo. Pero cuando la Corte Suprema dijo que ya no es federal el asunto, ahora puede ser que 5, 10, 20 o 30 estados digan que no lo van a permitir tampoco. Y entonces con eso se van a salvar las vidas de miles y miles de muchachos. Eso hemos estado dándole muy duro a ese tema últimamente. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan. Y yo creo que esto es como un respiro. Las cosas no van a cambiar, hermano. El mundo no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor hasta que Cristo venga. Pero de vez en cuando Dios lo que hace es que la marea esta de oscuridad que viene sobre el planeta la echa para atrás un poco para darle un respiro a la iglesia y que tengamos más tiempo para seguir compartiendo el Evangelio. Inmediatamente los jugadores de fútbol, de basquetbol, de béis, de todas las estrellas, los dioses de los deportes que ganan cientos de millones de dólares, salieron a hacer una declaración ayer maldiciendo al gobierno, a la Corte Suprema, que eso era una injusticia, que les estaban quitando los derechos. Es increíble la podredumbre moral. Ver a los jugadores de fútbol americano y de fútbol soccer diciendo que les estaban quitando a ellos los derechos del aborto. Bueno, yo he visto cosas, no he visto ni hombres embarazados ni hombres abortando. Y las mujeres gritando y manifestándose porque les estaban quitando los derechos. ¿Y quién se manifiesta a favor de los derechos de los niños? De los que no tienen voz, de los que no se pueden defender. Nadie hace nada por esa gente. Y si usted dice algo o hace algo, lo demandan o hasta la cárcel puede ir. Pero bueno, ayer se ganó no la guerra, pero se ganó una pequeña batalla legal. Y yo creo que esto es una buena señal. Dios está contestando la oración de muchas personas. En todo este planeta hay gente orando, hay gente preocupada, pidiéndole a Dios que nos dé un chancecito más para poder hacer lo que Él quiere que hagamos, que es ganar almas, predicar el Evangelio, consolidar la iglesia y prepararnos, porque la venida del Señor está más cerca hoy que cuando empezamos hace 43 años, eso sí se lo garantizo. Amén. Lucas capítulo 20, ¿lo tenemos? Vamos a leer del versículo 27 en adelante, porque todo el capítulo es demasiado largo. Hay como 3 escenas ahí, 3 historias en el mismo capítulo, pero nos vamos a enfocar en una muy interesante que empieza en el versículo 27. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Vamos a ir despacio. Muy bien, esta escena es un poquito diferente a las otras 2 que hay en ese capítulo. En esta dice que Jesús había terminado de enseñar y llega un grupo de personas ahí que pertenecían a los saduceos. ¿Qué son los saduceos? Los saduceos son judíos
pertenecen a la nación de Israel, practican el judaísmo, o sea, son judíos de nacimiento y de religión, pero en la religión judía había diversos grupos, no era una religión que obligaba a todo el mundo a creer lo mismo. Entonces, había grupos como los fariseos, como los saduceos, y un grupo del que la Biblia no habla, pero que hay muchísima información, que se llaman los esenios. Por lo menos estos tres grupos estaban funcionando en la época de Jesús. Y si no entendemos qué son o las diferencias entre ellos, nos vamos a perder una enseñanza muy rica que hay en el Nuevo Testamento. Los esenios, de los que no hablan la Biblia, eran como los más, ¿cómo diríamos? Voy a decir los más fieles. Ellos buscaban la pureza, buscaban la santidad, no aceptaban el sacerdocio que había en el templo de Jerusalén, no aceptaban los sacrificios del templo. Ellos creían que ese templo estaba contaminado, que esos sacerdotes no habían sido nombrados por Dios, y tenían razón, porque esos sacerdotes de la época de Jesús no eran descendientes de Aarón, como la Biblia existía. Entonces se cansaron de nadar contracorriente y se fueron a vivir al desierto. Los esenios se fueron a hacer sus casas de adobe, vivían en cuevas, ayunaban montones, vivían estudiando el Antiguo Testamento, esperaban que llegara un Mesías. Eran gente dedicada al ayuno, a la oración. Se cree, no hay todavía ninguna información exacta, pero se cree que Juan el Bautista, cuando aparece predicando en el desierto, es porque había estado viviendo con los esenios. Y Juan era un hombre de ayuno, era un hombre de oración, era un hombre también muy tajante, muy radical, predicaba contra la religión de su época. Entonces se supone que Juan había estado con los esenios. Ese es el primer grupo. El segundo grupo eran los fariseos. Los fariseos tienen muy mala prensa en la iglesia evangélica. Cuando queremos insultar a alguien le decimos que es un fariseo. Pero ojalá tuviéramos las iglesias llenas de fariseos. Porque tienen mala prensa, porque en los evangelios siempre aparecen discutiendo con Jesús y contradiciéndole y como estorbándole en el ministerio. Y Jesús se enojaba con ellos a cada rato. Pero en realidad los fariseos, si nos ponemos a analizar lo que la Biblia dice de ellos, eran buenas personas. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Cuántos evangélicos conoce usted que ayunen 2 veces por semana? Dice que daban diezmos, no solo de todo lo que ganaban, sino que daban diezmos de la menta, del eneldo y del comino. O sea que si se habían ganado algo en el mes, sacaban la 10ª parte, y después iban de 4 patas por el patio, y había 10 matas de culantro coyote y arrancaban una para llevarlo al templo, para no fallar con el diezmo. ¿Cuántos evangélicos así conoce usted? Leían el Antiguo Testamento y se lo sabían para atrás y para adelante. Esos eran más numerosos, eran como de la clase media o clase baja. Y había el tercer grupo, que es el que nos ocupa esta noche, que eran los saduceos. Los saduceos eran diferentes porque eran de la clase alta, estaban emparentados con los sacerdotes que controlaban el templo. Y acuérdense que el templo era una potencia económica. Los saduceos eran menos numerosos que los fariseos. Y a nivel de religión tenían una diferencia muy interesante. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento. Los saduceos solo creían en el Pentateuco, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos lo que dijera el libro de Josué, el de Jueces, los Salmos, Isaías, los tenía sin cuidado, porque ellos no creían que eso hubiera sido inspirado por Dios. Ellos se limitaban a los 5 libros del Pentateuco. Y, entre otras cosas, no creían que existieran ángeles, no creían en la resurrección corporal. Eran muy cerrados en cuanto a eso. Yo no sé si eso nos deja por lo menos un poquito más claro. Los saduceos son menos, pero son muy influyentes. ¿Por qué? Porque son ricos, porque están conectados con los sacerdotes del templo, solamente creen en los primeros 5 libros de la Biblia y, por lo tanto, no aceptan ni la resurrección de los muertos, ni que existan ángeles, ni espíritus. Ellos nada más creían que usted se portaba bien aquí, guardaba la ley de Moisés, Dios lo bendecía en la vida, usted se moría y ahí se acababa todo. Entonces, estos señores vienen, oyen a Jesús enseñar
Probablemente escuchar a Jesús enseñar debe haber sido una experiencia increíble. Y fueron y le dijeron maestro, le hablan con respeto. Y le dicen, maestro, Moisés nos escribió. No, voy a ir despacio para ver si podemos ir notando los detalles. Primero le hablan con mucho respeto. Luego le dicen Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés es el autor o el escritor de los primeros 5 libros. Para ellos Moisés es la máxima personalidad en la historia de Israel. A ellos, repito, no les importa Jeremías, no les importa Ezequiel, Daniel los deja fríos, no les importa David. Para ellos Moisés es. Entonces, note la otra cosa. No dice Moisés escribió, sino que Moisés nos escribió. O sea, somos tan importantes que en realidad cuando Moisés escribió los libros era como para nosotros. Moisés nos escribió y citan una ley del Antiguo Testamento, que si no conocemos esta ley no vamos a entender este pasaje. Se conoce como la ley del levirato, con V, la ley del levirato. ¿En qué consistía la ley del levirato? En que la ley de Moisés decía que si, vamos a ver, si yo me casaba y moría por una u otra razón sin haber engendrado hijos, entonces mi hermano, el que seguía en la línea, tenía que venir y casarse con la viuda. Y los hijos que mi hermano tuviera con la viuda no se metían en el registro civil a nombre de mi hermano, sino a nombre del difunto. Con eso se protegía, las viudas quedaban indefensas. En aquella época una mujer no podía salir a trabajar al banco o a la oficina o al supermercado, o sea, si no tenía marido se moría de hambre. Y si se quedaba sin hijos, peor. Entonces el propósito de que el hermano se casara con la viuda era levantarle descendencia al hermano y darle protección social y económica a la viuda, tratar de que ella tuviera hijos para que cuando mi hermano se pusiera viejo se muriera, pues los hijos pudieran mantener a la mamá también. No sé si me estoy explicando. La ley del levirato tenía sentido, mucho sentido en aquella época. Era una ley de protección a la mujer. Ahora, ¿por qué podía ser que un hombre se casara y muriera tan rápido antes de tener hijos? Porque era una época en que había muchísimas guerras, había muchas enfermedades, no existían los avances médicos que hay ahora, y en una guerra podían morir cientos o miles de hombres en una batalla y quedaban cientos o miles de viudas. Entonces, el hermano menor, el que quizá no había ido a la batalla, podía tomar el lugar mío y casarse con la viuda, engendrarle hijos, y esos hijos iban a ser legalmente contados como hijos del difunto. ¿Es claro esto? Eso es lo que se conoce como la ley del levirato, por si oyen hablar de eso alguna vez. Entonces estos saduceos, que saben que eso está en la Biblia, que Moisés lo escribió, que están en los primeros 5 libros, vienen y le dicen, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Lo que están diciendo es completamente correcto, están citando el Pentateuco. Ahora vamos al versículo 29. Y ahora lo que sigue es un cuento, es un invento, es una hipótesis, es una historia que se están inventando. Les dicen, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Eso puede suceder. Vamos a ver, verso 31. Y tomó el segundo, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Bueno, ya es preocupante. 2 muertos en línea, ya lo pone a uno a pensar. Pero la tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. ¿Qué historia? 7 hermanos, los 7 solteros, se casa uno, y se muere, viene el otro. ¿Cómo cree que estaban el quinto y el sexto ya cuando les tocaba a ellos? Y uno se pone a preguntar, ¿qué caramba? ¿Qué tenía esa señora? ¿Vale? Los envenenaba, los mataba, ¿qué era la cosa? O sea, es una historia absurda, no existió nunca. Entonces, ¿por qué están inventando esta historia? Están cambiando una ley que tenía lógica, que era una ley de compasión hacia las mujeres, ahora la están cambiando por una historia que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué razón están inventando esta historia? Vea lo que sigue. Finalmente murió también la mujer. Bueno, ya era hora.
murió también la mujer. ¿Y qué ocurre? Ahora aquí viene. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Eso es todo el propósito de este cuento que se están montando. Recuerde que ellos no creen en la resurrección, es lo que los distingue, es lo que los marca. Entonces le están planteando a Jesús un problema hipotético, un problema imaginario para contradecir la doctrina de la resurrección. Eso es como esta gente que favorece el aborto, que le dicen a uno, bueno, es una niñita de 12 años y le agarró un sátiro por ahí, la violó y la dejó embarazada, y ya se atacan a llorar. Y ahí, entonces ella no tiene que tener ese hijo y volver a ser revictimizada y requete contra, y entonces no tiene... Entonces se inventa una historia trágica para que si usted dice algo, pues este tipo no tiene sensibilidad, es un desgraciado, es un malnacido. Entonces, probablemente habrá 1, 2 o 10 o 100, no sé cuántas niñas habrán sido pasado por esta experiencia espantosa y todavía quedar embarazadas. Debe ser terrible. Pero justifica eso que haya 100 millones de abortos por año. Son 100 millones de niñas las que quedan embarazadas. No, el 99.9 son sinvergüenzas que no se tomaron la pastilla, que se les olvidó, que andaban borrachas o drogadas y no supieron ni quién era el papá de la criatura. Y entonces tienen que ir corriendo a abortar, pues no tienen a quién meterle la pensión. Entonces usan una historia hipotética, trágica, para poner a la gente, sensibilizarla. Eso es lo que están haciendo exactamente estos señores. Y uno dice, caramba, ¿cómo sale Jesús de ese enredo? Porque el cuento está bien montado. O sea, no puede decir Jesús, no hagan nada, porque la ley de Moisés dice. Y tocarle a estos señores la ley de Moisés es echárselos encima. Además, Jesús cree en la ley y la obedece. Dice, yo no vine para abolirla, vine para cumplirla. Entonces, ¿cómo hacemos con este problema? Tengo 7 tipos haciendo fila en la resurrección y solo una mujer. ¿De cuál de ellos va a ser la esposa en la eternidad? Esa es la pregunta que le plantean a Jesús. ¿Para qué? Para desarmar la fe en la resurrección. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Es una expresión que usó después para hablar de los días de Noé. Como en los días de Noé se estaban casando y dando en casamiento. O sea, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Oiga, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora aquí Jesús empieza a correr el velo. ¿Qué son los hijos de este siglo? En este caso, siglo no significa 100 años. Los hijos de este siglo son los hijos de esta dispensación, de esta época, en este mundo, en esta cultura, en esta sociedad. La gente se casa y se da en casamiento, no importa si son católicos, musulmanes, evangélicos, ateos, comunistas, capitalistas. La gente se busca para casarse. Ese es un impulso que Dios puso ahí. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero Jesús habla de que hay otro siglo, de que este mundo no es todo. Dice, pero volvamos por favor al 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Note que está hablando de 2 siglos, este siglo y aquel siglo. Los hijos de este siglo somos nosotros, los que estamos acá. Y dentro de la gente que estaba viva en la época de Jesús y la que está viva ahora y la que vive desde Adán en adelante, hay algunos, no todos, que dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, de vivir en 2 dispensaciones, la que estamos viviendo ahora y la que está por venir. No es para todos. Dice que hay que ser considerado digno, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Y cómo entra uno a aquel siglo? Entra por medio de la resurrección de entre los muertos. Esos, dice Jesús, ni se casan ni se dan en casamiento. Por eso es que cuando una persona se casa, el cura, el abogado, el juez, el pastor, quien sea, cita la Biblia, aunque no quiera, y dice, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque la muerte precisamente rompe el vínculo del matrimonio. Y se oye el suspiro de muchas hermanas. Y ya fue bastante, 20, 30, 40, 50 años aquí, y por toda la eternidad con el mismo tipo.
No, el matrimonio es algo transitorio, la vida de familia es algo pasajero, no fue diseñada para la eternidad. Desde el principio dice que la muerte los separa. Eso es lo que estos señores se estaban haciendo los locos, los que no entendían, y tratando de meter a Jesús en este problema. Jesús se los quita de encima de una manera maravillosa. Primero les pone una chinita ahí, no todos van a resucitar, sí hay resurrección, pero no todos. Primero hay que ser tenido por digno de alcanzar aquel siglo y alcanzar la resurrección de entre los muertos. Segundo, tiene que entender que esos que lleguen a la otra orilla, a la otra dimensión, a la otra dispensación, a la otra vida, al otro nivel, esos que mediante la resurrección pasan a vivir en el otro siglo, ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento. Porque no pueden, y aquí viene la parte linda, ¿qué dice? Porque no pueden ya más morir. No sé si estoy explicando esto, hermano, pero es que esto es emocionantísimo. O sea, una vez que una persona resucita, resucita para vivir eternamente. Ya no puede, no es que no quiere, es que no puede morir nunca más. Ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Cuál es el temor de toda la gente hoy en día, de la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que la gente le teme? Todo tiene remedio menos la muerte, dicen cada vez que les pasa algo. Bueno, si usted no es cristiano, tiene razón, todo tiene remedio menos la muerte. Pero si es creyente, la muerte tiene remedio, se llama resurrección. Así que la cosa a la que le tiene más horror, la gente le tiene pavor, nos sumen lágrimas, en depresiones, en desgracias, se muere alguien querido, se muere alguien conocido, o nos toca la ficha a nosotros, hasta ahí le llega el gozo a todo el mundo, sin entender que precisamente el mensaje del cristianismo es el mensaje más poderoso que existe. El mensaje del evangelio es el único mensaje que le garantiza a usted que la muerte no tiene la última palabra. Por eso es que el problema de los saduceos con Jesús era peor que el problema de los fariseos. Jesús chocaba con los fariseos porque eran muy religiosos, porque se fijaban mucho en las cosas externas, en el lavarse las manos, en el no comer con cierta gente, pero doctrinalmente ellos estaban bien. Ahora, entienda lo que le dije al principio. Le dije que los saduceos no van a creer ni en la resurrección ni en los ángeles, y Jesús se las echa de una en el mismo texto. Vea lo que les dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. O sea, en una sola frase les está dando por la cabeza con dos cosas. Primero, sí hay resurrección, pero no para todos. Dos, los que resuciten van a ser como los ángeles. Entonces sí hay ángeles. Está contradiciendo la otra doctrina de los saduceos en una sola respuesta. Muy bien, vamos a ver si sigue eso. O sea, esta gente cometió un error. Le hicieron una pregunta a Jesús, y hacerle esa pregunta al Señor era como dejarle la bola picando en el área a Mbappé o a Messi. Era nada más de darle el patadón y meterla. Y ahora sigue el Señor, y ahora no lo van a parar. Dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. ¿Por qué Jesús dice aún Moisés lo enseñó? Porque esta gente solamente cree. Jesús no dice: bueno, acuérdense que Isaías dijo: despertad y cantad, moradores del polvo. Acuérdense que Eliseo resucitó a un niño por allá. Acuérdense que Elías resucitó. No. ¿Por qué? Porque estos señores no creen en eso. Pero vea el argumento que usa Jesús. Dice: ahora, en cuanto a que los muertos van a resucitar, hasta Moisés lo enseñó. Y esa gente se queda con los ojos abiertos. ¿Cuándo enseñó Moisés eso? Y Jesús les dice: lo enseñó en el pasaje de la zarza. Vean, si Jesús no explica esto, uno lee 1000 veces ese texto y nunca lo va a ver. Pero una vez que el Señor lo explica, uno dice: pero qué fácil, qué claro. Vea, ¿cuál era el pasaje de la zarza? Es cuando Moisés tiene 80 años de edad, está cuidando las cabras y las ovejas de su suegro allá, y va por el desierto y ve una zarza que está ardiendo, pero no se consume. Se acerca a ver qué es aquella cosa tan rara, y una voz le habla desde el fuego y le dice: quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es un lugar santo.
O sea, esto no es cualquier cosa, no fue que cayó un relámpago y está ardiendo un matorral. Entonces Moisés se echa para atrás y ahí es donde Dios lo llama y lo comisiona a este señor que tiene 80 años ya, para que vaya a desafiar al faraón, al dueño del imperio más poderoso de aquella época, y le diga que deje ir libre al pueblo de Israel. Es con esta visión con lo que nace la liberación de Israel, con lo que empieza el libro del Éxodo, con lo que empieza la historia de la salvación. ¿Y qué es lo que Dios le dice desde el fuego? Le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El chiste, y repito, si el Señor no lo explica, uno nunca, yo por lo menos yo nunca lo hubiera visto, es que tanto Abraham como Isaac como Jacob tienen ya siglos de haberse muerto. Y Dios no le dice a Moisés: yo era el Dios de Abraham, o yo era el Dios de Isaac, o yo era el Dios de Jacob, sino que le habla en presente, le dice: yo soy el Dios. Sigamos al verso 38. Y ahora Jesús explica: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, aquí está diciendo Jesús que cuando el Señor le habla a Moisés desde la zarza, para los descendientes de Jacob, de Isaac y de Abraham, sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos tenían ya siglos de muertos, pero para Dios estaban todos vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La gente que lloramos hace años: perdí a mi madre, perdí a mi padre, usted ha perdido gente, hemos perdido gente querida, en la pandemia se nos murió gente amada, gente que había estado con nosotros montones de años, y uno humanamente siente el dolor, siente la pérdida, siente la ausencia. Pero hermano, lo que hace el Señor con todo esto es decirnos a nosotros: los que para mí están muertos, para Dios viven. Este es el mensaje central del cristianismo. Si usted es hijo de Dios, va a ser hijo de la resurrección. Así que esta pregunta, que en realidad lo que se proponía era ponerle una zancadilla al Señor, ponerle una trampa, es lo que la gente llama preguntas capciosas. No, ellos no querían saber con quién se iba a casar la mujer aquella en la eternidad, ni siquiera creían que fuera a haber resurrección, y ni era cierto que había 7 hermanos y una señora. Todo eso era un plan montado para hacer quedar en ridículo a Jesús. El Señor toma esa pregunta tan capciosa y la convierte en una enseñanza espectacular para usted y para mí. Y yo pensaba enseñar un poco más de esto esta noche, pero realmente el tiempo corre y quisiera llevarlos a un texto nada más en Mateo y tal vez cerrar ahí. Mateo 17. Mateo 17 es otro contexto, otra cosa, pero al final vamos a ver que tiene relación con lo que estamos hablando. Es una historia muy interesante. Jesús selecciona, dentro del grupo de los 12, selecciona a 3 hombres y se los lleva con él a un viaje corto para darles una experiencia sobrenatural. Recuerde que Jesús tenía no 12 discípulos, como dice la gente. Jesús tenía cientos de discípulos y de discípulas. Había mujeres que andaban con el Señor para arriba y para abajo en las giras. Había mujeres que ofrendaban y dice que le servían al Señor con sus bienes. Mujeres de posición social buena andaban con Jesús y con sus discípulos para arriba y para abajo. Dentro de esa masa de discípulos, Jesús llamó a 70 para enviarlos en parejas a predicar por todas las aldeas de Israel. Dentro de esos, aparte de esos 70, llamó otro grupo más íntimo, que son los 12 que nosotros conocemos. Dentro de esos 12 tenía un grupito más pequeño, que son estos 3, con los que compartió algunas cosas que no compartió con los otros 9. Eso es lo mismo hoy en día en las iglesias, hermano. En las iglesias, digamos, una iglesia como esta, que gracias a Dios es grande, pues hay cientos y cientos de personas, nunca nos vemos todos juntos. Algunos vienen sábados, otros vienen domingos, otros vienen de domingo por medio, otros vienen cuando se les antoja. Hay otro grupo que es como más fiel. Dentro de ese grupo más fiel hay otros que son los que sirven y se esfuerzan y se esmeran. Hay unos que ofrendan y diezman, otros que no. Todos son importantes, todos son queridos. Pero hay gente con la que el Señor va a compartir experiencias que no va a compartir con nosotros.
Entonces este grupo íntimo de Jesús dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Los llevó aparte. O sea, lo que va a ocurrir es para ellos, no es para el resto. Y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró, él le cambió la figura, le cambió la apariencia y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo no sé usted, hermano, yo estoy en un monte con 2 amigos y otra persona, y la otra persona de pronto empieza así, a mí me soplan ahí. Yo soy muy cobarde o muy carnal, pero imagine que usted esté hablando con alguien y de pronto que la ropa le empiece a ponerse más blanca como ningún lavador en la tierra puede poner, así dice el Evangelio, y que el rostro le empiece a brillar como el sol. Hasta ahí llega uno. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí, por favor, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, a Pedro, a Juan y a Jacobo les aparecieron Moisés y Elías. Primero empiezan a ver algo extraño. Jesús empieza a brillar, empieza a resplandecer, la figura se le cambia, la ropa se le transforma, y tras de que está uno en ese estado de nervios, aparecen 2 personas que no estaban ahí. Estamos en la cima de un monte alto. En Israel no hay montañas muy altas, pero bueno, para el territorio israelita es un monte alto. Sabemos que se llama el monte Tabor. Y ahora vamos a ver, fíjense, usted y 3 personas más están en la cima de un monte, no hay nadie más, la cima es la cima, no hay nadie más ahí arriba. Y de pronto uno de los 4 empieza a transformarse, a llenarse de gloria, de la Shekinah, de la gloria de Dios, empieza a salir del cuerpo de Jesús. No es que vino un brillo sobre él, es que él empieza a brillar. Para entender esto tenemos que entender algo que la Biblia enseña. Pablo dice en Colosenses que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios habitaba en el cuerpo de Jesús. El milagro no es que Jesús brillara ese momento, es cómo hacía Jesús todos los días para que esa gloria no se manifestara, para que no le saliera a través de la carne. Lo que hizo ahí simplemente fue dejar durante unos minutos que lo que había dentro de él, la gloria, la pureza, la santidad, el poder de Dios, la sabiduría de Dios brillara. Y aquellos discípulos que solo lo conocían como el maestro, como el que les daba de comer, como el que les enseñaba cosas bonitas, de pronto se dan cuenta que este no es un rabino común y corriente. Esto no ha ocurrido con ninguno de los rabíes en Israel nunca. Y están apenas recuperándose del susto y aparecen 2 personas más ahí que nadie las ha visto subir, que no estaban cuando ellos llegaron. Y lo interesante es que de una vez la Biblia nos dice, he aquí les aparecieron Moisés y Elías. ¿Fue un sueño, una alucinación, una visión? No creo. Dice, aparecieron hablando con él. Entonces aquí tengo a 3 humanos comunes y silvestres, como usted y como yo. Pedro, Juan y Jacobo. 3 seres humanos comunes y corrientes aquí. Y al otro lado tengo, en la misma cima, a 3 seres humanos extraordinarios. Por un lado tengo a uno en el que vive corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por otro lado, noten los 2 que aparecen. Aparece Moisés, que era el favorito de los saduceos y de todos estos señores. Y Moisés, amigo mío, en ese momento tiene más o menos 1600 años de muerto. De hecho, tiene más de 2000 años de muerto en esa época. Y el caso de Moisés es muy raro porque es la única persona que dice que Dios la enterró. Dios no quiso que los israelitas sepultaran a Moisés, sepultaron a Abraham, sepultaron a José, sepultaron a Josué, a todo el mundo, pero no dejó que sepultaran a Moisés, porque Dios conoce el corazón de la gente y sabe lo idólatras que habrían sido. Y además porque Dios tenía un plan cuando Moisés murió. Este señor murió de 120 años de edad, ya estaba sazón. Y hay un pasaje en Judas, que es una carta que está inmediatamente antes de Apocalipsis, que cuenta algo que el Antiguo Testamento no cuenta. Dice que cuando Moisés murió, un ángel de Dios
y Satanás tuvieron una discusión y un pleito porque estaban disputando por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? ¿Y por qué Dios lo enterró y por qué Dios no permitió que Satanás tocara ese cuerpo? Porque Dios tenía planes y lo iba a ocupar más de 2000 años después. Entonces note, por favor, en primer lugar, ¿cómo sabían Pedro, Juan y Jacobo que eran Moisés y Elías? Si esos dos señores habían vivido siglos antes de ellos. Se enteran en la conversación, aparecen y empiezan a conversar los tres seres sobrenaturales. Los seres humanos comunes y corrientes ni siquiera se atreven a abrir la boca. Están viendo aquella cosa y escuchando. Y algunos de los evangelios dicen que, ¿cuál era el tema de conversación? Dice, hablaban acerca de la próxima partida de Jesús. O sea, esta gente viene llegando del cielo y Jesús está a punto de irse y entonces están comentándole, Señor, ya todo está listo allá, te están esperando, ya te queda poco aquí, estamos emocionados, venimos a... ¿Qué conversación, hermano? ¿Qué no daría uno por... ¿Será que uno está entrometido? Porque lo dejaran parar el oído 5 minutos por lo menos. Entonces tenemos a Moisés que tiene 2000 años de muerto y tenemos a Elías. Y este es otro caso rarísimo porque Elías no se murió. Dice la Biblia que fue arrebatado al cielo, que fue llevado al cielo unos 700 años antes de que Jesús naciera. Y ahí están. Yo no sé qué hacen los testigos de Jehová que dicen que no hay espíritu y que no hay nada, y cuando usted se muere, duerme y hasta el día de la resurrección se va a volver a despertar. Que no hay mentira, que hay nada en el cielo, ni el reino es aquí en la tierra y solo 144,000 personas lo van a heredar. ¿Qué pecado? Y cada testigo de Jehová, y hay millones, están convencidos que él va a ser uno de los 144,000. Y esta pobre gente andan ahí tocando puertas y vendiendo revistas, y yo los admiro. Pulseándola a ver si califican dentro de los 144,000. El cupo está lleno desde hace años. Porque ellos dicen, no hay espíritu, no hay, eso es el aliento. Cuando la persona muere se le sale el aliento y ahí dormirá hasta el día de la resurrección, no se entera de nada. Pues no es eso lo que dice la Biblia, no es eso. Aquí tenemos un señor que tenía 2000 años de muerto y no está durmiendo, está despierto, está consciente, le está contando a Jesús cómo están las cosas arriba, vienen a hablar de lo que está pasando aquí en la tierra, de que ya las fuerzas de oscuridad, ya los romanos, los fariseos, los sacerdotes, Judas, se están confabulando para crucificar al Señor y que ya le quedan pocos días para su partida. Y Elías, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, hermano, 700 años antes, viene con Moisés. O sea, tenían 1300 años de estar arriba compartiendo ya Moisés y Elías. ¿Esto qué quiere decir? Que en el cielo y en la eternidad y en la resurrección nos vamos a conocer. Vamos a poder reconocernos. Las personas tienen la posibilidad en la eternidad. No es Gasparín el fantasmita amistoso con una sábana ahí flotando. Vamos a tener un cuerpo de gloria como el que tuvo Jesús resucitado, pero vamos a poder conocernos. Probablemente un poco más guapos, pero vamos a saber quién es quién. Sin enfermedades, sin achaques, sin defectos, sin arrugas, con un cuerpo, eso es lo que significa un cuerpo glorificado. Eso es lo que Jesús nos está dejando enseñar cuando deja que la gloria salga a través de Él en el monte de la transfiguración. Hay otro pasaje, hay muchos, pero repito, no quiero hacer esto muy largo. Y este lo cuenta Jesús, la historia aquella del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Dice que murió el rico y estaba en tormentos, y alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico conoció a Abraham y Abraham había muerto por lo menos 2000 años antes que el rico. ¿Cómo sabía que era Abraham? Quiere decir que en las personas después de muertas vamos a poder reconocernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi padre y mi madre, que se fueron hace 5 o 7 años con el Señor, estarán allá arriba y en este momento ellos se están conociendo. Nada más que mi papá ya no le puede pedir café a mi mamá ni fregarle la vida, porque ya no son marido y mujer. Vamos a poder reconocernos, pero las relaciones que tenemos ahora no las vamos a tener. Los hijos de este siglo se casan
y se dan en casamiento, pero los que sean dignos de alcanzar aquel siglo, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios, porque ya no podremos más morir. Esa es la enseñanza que los saduceos no entendieron. Y gracias a Dios que llegaron con esa pregunta tan necia, porque a través de ellos Jesús nos dio esta explicación o esta enseñanza a nosotros. El apóstol Pablo, y ya ahí termino, Pablo hace un pequeño currículum vitae ahí de él, y dice: yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, y dice: yo soy fariseo. Entonces, cuando Pablo dice que él es fariseo, es para que vea, pues le dije al principio que usamos la palabra fariseo como un insulto, porque no entendemos realmente qué eran los fariseos, pero Pablo dice: yo soy fariseo. ¿Qué quiere decir uno cuando es fariseo? Cuando le dice fariseo a alguien, lo que le está diciendo es como hipócrita. Pero en realidad fariseo significa que creía ciertas cosas que los saduceos no creían. Entonces, ¿de quién estaría doctrinalmente más cerca el Señor Jesús? ¿De los saduceos o de los fariseos? Obviamente de los fariseos. Y Pablo también. Por eso tenemos 1 Corintios 15, y aquí vamos a terminar. Primera carta a los Corintios. Es tanta la costumbre de decir uno mal las cosas que las sigue diciendo. No hay ninguna carta que se llame Primera de Corintios, es Primera a los Corintios. La preposición está mal usada. La carta es la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿no? ¿Lo tenemos? Capítulo 15. Pablo todo este capítulo está hablando precisamente de la resurrección. Dice versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir primeramente? Quiere decir que lo primero que Pablo predicaba cuando llegaba a cualquier ciudad o cualquier lugar era esta doctrina: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, hermano. Lo demás son añadiduras, que si se pintan, que si no se pintan, que si la enagua o el zapato, que si es con pandereta o con corneta, todo eso son necedades y cosas que vamos poniéndole los hombres. Pero el corazón del Evangelio, la esencia del Evangelio es esta: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque yo no me podía salvarme a mí mismo, porque soy pecador, y porque no tenía esperanza de tener vida eterna. Entonces Dios me amó tanto que Cristo vino y murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó también al tercer día. Noten que dice: murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, tanto la muerte de Jesús como su resurrección estaban profetizados en muchos pasajes. Y el verso 5 dice: y que apareció a Cefas. Cefas es el nombre de Pedro en arameo. Apareció a Cefas y después a los 12. Y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros duermen. Ni siquiera dice que están muertos, dice que ¿qué? Que duermen. Si usted me llega a buscar a la casa y mi esposa dice: está dormido, usted dice: ahí puedo quedarme un ratillo y lo espero, o llámelo. Pero le dice: está muerto. Hay una diferencia entre estar dormido y estar muerto. Para Pablo, lo que está diciendo: estos hermanos que se nos han ido antes durmieron, en cualquier momento se despiertan, en cualquier momento se levantan. Y de ahí es donde se basan los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. Eso para decir que no se enteran de nada, que es que están inconscientes pues están dormidos. No, están conscientes, como ya vimos a Elías, como vimos a Moisés, como vimos a Abraham. Acuérdense que el rico le dice a Abraham: padre Abraham, mándalo a la tierra. Y Abraham le contesta, y Abraham conoce a los hermanos del rico. O sea, la gente que está arriba sabe lo que está pasando aquí abajo. Los que estamos aquí abajo no tenemos muy claro lo que está pasando arriba, pero ellos sí. Y sigue Pablo: se le apareció. No fue que un loquito dijo que vio a Jesús resucitado.
No, dice, se le apareció a Cefas, y después se le apareció a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es como si se apareciera aquí Jesús resucitado, y que todos tuviéramos la misma alucinación al mismo tiempo. Vaya. Y sigue Pablo, de los cuales muchos están vivos todavía. O sea, si Jesús no se hubiera aparecido, habrían salido montones de gente diciendo, Pablo, ¿cuándo? ¿A dónde? No, eso no. Había testigos. En un juicio le piden a usted 2 o 3 testigos. Pablo está presentando más de 500. Y dice, después se le apareció a Jacobo, después se le apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Se me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo sabe que el Señor lo perdonó, pero todavía él sabe que ha matado docenas de hermanos y que las iglesias donde Pablo predicaba había viudas a las que Pablo les había matado al marido, había huérfanos a los que Pablo les había matado al papá. Y ahora llega Pablo y dice, el Señor se me apareció y esto. Y yo me imagino esas viudas y esos huérfanos oyendo a Pablo, ¿qué sentían? A veces uno dice, no, es que el hermano tal me hizo tal cosa, es que yo no lo puedo perdonar. Pero bueno, Pablo le había matado el esposo a muchas mujeres y el papá a muchos cristianos, y lo perdonaban, y ahí estaban en la iglesia. Y no decían, oye, ¿quién predica hoy? Pablo, está loco que oyó el culto con ese asesino. ¿No? Pero Pablo él conserva el recuerdo, dice, a mí se me apareció el último como un abortivo. Pero bueno, eso no es el tema. Verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? O sea, en la iglesia primitiva se habían colado algunos saduceos, probablemente, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si es un argumento lógico, o sea, si no hay resurrección de muertos, pues Cristo no pudo resucitar. Ahora sigue el corolario de esto, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Oye, voy a cerrar con esto, hermano. Lo que Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, lo que estamos haciendo aquí es feo, estamos haciendo el ridículo. No importan las parábolas de Jesús que hayan sido maravillosas, no importan los endemoniados que Jesús haya liberado, no importan los leprosos que limpió o los enfermos que sanó. Si Él no resucitó de los muertos, estamos perdiendo el tiempo. Lástima mojada que nos pegamos hoy, lástima 2 horas que perdimos, lástima la plata de la ofrenda, que me la devuelvan, lástima música, le estuvimos cantando al viento. Si Cristo no resucitó, el evangelio no tiene sentido, y si Cristo no resucitó, la vida humana tampoco lo tiene, y si Cristo no resucitó, no hay salvación para nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto no es cuestión de si me acomodo o no me acomodo, si la doctrina me gusta o la puedo creer, o me parece muy difícil de creer, como le parecía muy difícil a los saduceos. El problema por el que los saduceos fueron rechazados, hermano, es que si ellos tenían razón, entonces todo el evangelio es mentira. El tema de la resurrección no es una cuestión de una doctrina que me puedo acomodar. Hay cosas que yo puedo creer o no puedo creer. Que si me bautizo en agua, en el río o en una piscina está mal, tiene que ser en un río como Jesús. Oye, eso se puede discutir. Que si me echaron agua en la cabeza cuando tenía 40 días de nacido, eso es bautismo, se puede discutir. Pero en cuanto a si Cristo resucitó o no resucitó, no se puede discutir, porque de eso depende la salvación, de eso depende la veracidad del evangelio. Y Pablo sigue todavía, dice, verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, si esos no están ya dormidos, están muertos para siempre. O sea, la resurrección es la clave de todo esto. Y termina, y aquí termino yo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe qué es conmiseración? Es lástima. Ese es un versículo muy serio, se lo voy a explicar por qué, y aquí termino. He terminado ya 3 veces, pero la tercera va a la vencida. Una vez oí a un sacerdote católico explicándole a sus feligreses, gente muy linda, muy sincera, por qué los evangélicos estábamos mal y ellos estaban bien. Y dijo, porque los evangélicos no creen en la Virgen, no creen en los santos, no creen en las ánimas del purgatorio, ellos solo creen en Cristo. Y pobrecitos, ellos son tan ignorantes que no conocen ni la Biblia. Y la misma Biblia que ellos dicen que predican,
dice que si solo creemos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces dice, no hay que enojarse con ellos, hay que tenerles lástima, porque solo creemos en Cristo. ¿Qué manera más perfecta de torcer las Escrituras? Y claro, tenía razón, y les enseñó el versículo y la gente quedó con la boca abierta. Dijo, ¿cómo sabe este sacerdote? Ahí está el versículo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿a dónde metió este Señor a los ángeles y las ánimas del purgatorio y los santos y a María? Y no está hablando en ningún lado. Cuando usted saca un texto del contexto, lo convierte en un pretexto para enseñar lo que a usted le conviene o lo que a usted le parece. Por eso no se deje ir porque el predicador o el pastor gritó y sacó un versículo de la Biblia. Te puede poner la Biblia a decir cualquier cosa, y más si la gente no conoce. Por eso yo una y otra vez insisto, hermano, no me crea a mí, lea usted la Biblia, estúdiela. Yo me puedo equivocar, pero usted tiene el Espíritu Santo también, el Espíritu lo va a guiar a toda la verdad. Pablo aquí no está hablando ni de María, ni de los santos, ni de las ánimas del purgatorio, está hablando de la resurrección de los muertos. Y lo que Pablo está diciendo, si solamente esperamos en un Cristo que predicó muy bonito, que enseñó muy bonito, pero que lo crucificaron, lo sepultaron y no resucitó, hombre, somos dignos de lástima, porque entonces estamos en nuestros pecados y nos vamos a ir al infierno, no hay nada. Pero como Cristo resucitó de los muertos, dice Pablo, primicia de los que durmieron es hecho. Los apóstoles no eran grandes cosas, eran cobardes. Pedro negó a Jesús la misma noche. Cuando lo tomaron preso, los otros 10 discípulos salieron corriendo. Eran 12, Judas andaba vendiendo, lo quedaban 11. 10 salieron corriendo. Pedro fue el más valiente porque ese no corrió. Pero cuando una empleada doméstica lo vio, dijo, no es que usted andaba con Jesús. Pues que maldita sea, yo nunca andaba con eso, no voy a andar yo con ese loco. Y empezó a maldecir y a blasfemar. Eso eran los apóstoles. Pero si usted los hubiera visto 15 días después, esos que salieron huyendo, esos que blasfemaban, que maldecían, que negaban que conocían a Jesús, se convirtieron en leones. Se paraban en las plazas de Jerusalén, en las calles, en el templo, y decían, el Señor está vivo, lo vimos, resucitó de los muertos. Los azotaban para que no dijeran eso, los metían a la cárcel, les cortaban la cabeza, los apedreaban, y nadie podía callarlos porque habían tenido una experiencia de primera mano. No fue un cuento de viejitas, no fue que la mamá les contó, lo vieron resucitado. Más de 500 hermanos de una sola vez hablaron con él, y por eso no había poder ni en Roma ni en el infierno que pudiera parar a esta iglesia, porque habían tenido una experiencia de primera mano con el Cristo resucitado. Así que, hermano, por eso nosotros no cargamos crucifijos, por eso no cargamos estampas. Un Cristo muerto no nos sirve para nada, pero un Señor resucitado le da sentido a nuestra vida, nos garantiza la salvación y nos garantiza la resurrección nuestra también. Así que Dios los bendiga mucho.